mirada a África y al fenómeno de la migración. REAS Nafarroa ha celebrado las 19ª jornadas de economía solidaria con el foco puesto en el continente africano, para acercarnos a su realidad y conocer mejor las razones que empujan a miles y miles de personas a poner sus vidas en riesgo migrando hacia Europa. Y lo primero es lo primero, hay que conocer la historia de expolio y colonialismo que ha padecido a lo largo de su historia el pueblo africano para entender el éxodo de su población. África ha sido un saqueo por parte de las potencias blancas, hay que decirlo. Esto no es solo las potencias ricas, las potencias blancas. Hemos utilizado el continente como fuente de mano de obra no barata, no gratuita, robada. Hemos utilizado el continente como una fuente de recursos y muchos países aspiran a seguir haciéndolo. Porque África ha sido siempre, todo lo que se deciden, le deciden en su espalda. Una referencia como la conferencia de Berlín, repartía África sin presencia de ningún africano. Como la moneda que utilizamos en África, que es el franco CFA. Esta moneda se imprime en Francia sin presencia de africano y por eso mismo al africano siempre le tienen que decir lo que tienen que decir y decirle cómo tienen que sentirse. Y de hecho se habla siempre por su propio nombre. Hay personas que saben mucho sobre África y la aplaudimos porque han hecho muy buen trabajo, pero de hecho hay personas que van solo un mes de vacaciones y vienen a decirnos cómo es África. Por esto nosotros denunciamos que tenemos que hablar en primera persona los africanos, que somos africanos. Tras la descolonización del continente llegaron nuevas formas de dominación. El llamado neocolonialismo, capitaneado por las grandes potencias europeas y mundiales y causa de los numerosos conflictos y problemas que padece África. África ha sido colonizado y luego para dar las independencias, entre comillas, estaba muy bien organizado para darles la independencia sin dárselas, porque hay 11 acuerdos firmados para darnos la independencia. Ha sido el saqueo más grande. Estos acuerdos son acuerdos que no seamos independientes nunca. Esto se llama después la neocolonización. Así que tienen África sujeto bajo manga que no puede desarrollarse bajo ningún concepto. Esto ha sido, hay movimientos revolucionarios como el panafricanismo, se han eliminado más de 20 líderes africanos porque solamente pedían la soberanía de África. Y todavía hoy en día pasa lo que pasa en Sahel. Son golpes de estados y son estas únicas maneras que los africanos pueden gobernar su propio país, porque no nos dejan la vía democrática, porque si no los africanos van a elegir un líder panafricanista para la soberanía. Ya que Occidente sabe esto, pues oye, no nos dejan ningún líder. Lo único que podemos hacer para gobernar como el Sahel es hacer golpe de estado para dirigir el país hacia donde queremos. África es importante por muchos motivos, entre otros por la cuestión de los recursos. No tenemos que pensar en África como una fuente de recursos, pero es así como piensan los poderes que mandan. Es decir, si leemos la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, África tiene un total de 3 párrafos, no son 2 ni 4, son 3 párrafos. Y ahí se habla de conflictos, comercio y recursos. En ese contexto, África son muchas historias. Estamos muy pendientes de Sudán, una guerra muy importante. Estamos muy pendientes del Congo, esa disputa con Ruanda, esa guerra que Donald Trump afirma haber terminado, pero que continúa. Y la cuestión de los recursos ahí es absolutamente clave. Estamos pendientes de Nigeria, del Sahel, de la relación de Marruecos con los poderes que mandan, el papel que tienen las potencias del Golfo, que son potencias medias de las que hablaba el primer ministro de Canadá el otro día en Davos, pero que están teniendo una influencia clave en, por ejemplo, el Cuerno de África, que es una zona absolutamente estratégica a la hora del comercio marítimo, que sigue siendo el fundamental en el mundo ahora mismo. África es un lugar que en muchas ocasiones parece olvidado, pero que es importante tanto en la economía actual, pero sobre todo en la economía del futuro, en parte porque la lucha por los recursos que van a ser el motor de esa economía del futuro se va a dar en África. Con el auge del fascismo a nivel mundial, el racismo se ha extendido a amplias capas de las llamadas sociedades del primer mundo.
Las diferentes crisis que hemos vivido en las últimas décadas han encontrado en la migración el chivo expiatorio perfecto a quien achacarle todos los males provocados por un sistema económico perverso. El sociólogo e investigador de la Universidad Pública de Nafarroa, Rubén Las Heras, ha investigado desde diferentes perspectivas el fenómeno de la migración y el racismo en la sociedad navarra. Cabría señalar que una de las claves históricas de este tipo de fenómenos es que hay un cierto recelo, ¿no? O sea, es pensado a las migraciones como una especie de pequeña amenaza desde el punto de vista, en ocasiones, desde una perspectiva casi económica, pero en otras ocasiones tiene que ver con aspectos culturales y sobre todo estas cuestiones yo creo que se han agravado en las últimas décadas en las cuales la tipología de migración está más ligada a otros países, porque si bien no tenemos que olvidar que el propio territorio navarro pues es el resultado de migraciones interiores dentro del Estado, ¿no? Y yo sí que señalaría que desde el punto de vista del lenguaje de los medios o desde diferentes, pues un poco lo más mediático, ha incidido en la condición de amenaza desde la persona migrada, ¿no? Vinculando la inseguridad a disolver nuestras tradiciones, etc. Y luego sí que es cierto que a veces las contranarrativas han incidido en una visión un poco más positiva que tiene que ver con la aportación que hacen a nuestras sociedades. Y ahí sí que me gustaría ser un poco más crítico en señalar que a veces esa visión de la aportación positiva está muy llena de utilitarismo y de pragmatismo y a veces de clasismo. Es decir, que a veces se nos olvida que no tiene necesariamente que ser una cuestión enriquecedora o de aportación, sino que en sí mismo las migraciones son resultado de desigualdades a nivel internacional y es un fenómeno que se plasma a través de esas expresiones. No hay que olvidar que el racismo y la xenofobia son un fenómeno que incluso se da entre personas de diferentes etnias, comunidades o identidades culturales, entre personas de la misma clase social o de procedencia diversa, y que tiene como factor común la disputa por recursos escasos en tiempos de precariedad. Y es que tiene que ver con esa lógica del último contra el penúltimo, y la verdad que aunque forman parte en muchas ocasiones, como la gran parte de la clase trabajadora de la misma clase, el tiempo de estancia a veces acaba siendo un elemento de fractura en el seno incluso del propio colectivo inmigrado. Es decir, a veces solemos tener la tendencia de creer que esto es un conflicto entre personas, entre comillas, autóctonas y personas inmigradas, cuando en realidad hay muchas visiones que tienen que ver con dentro del propio colectivo inmigrado, en las cuales, por ejemplo, hay frases del tipo que hemos recogido de lo poco que hay es para los que llegamos antes, ¿no? Entonces esto desde el punto de vista social y sociológico es una amenaza también muy grande porque nos fractura en esa lógica de competencia por recursos escasos. Y es una lógica mucho más frecuente de lo que suele ser habitual y sobre todo en escenarios de gran precariedad, como los que generalmente le toca sufrir a la población migrada. Por eso se destaca la importancia de la conciencia antirracista, también de promocionarla en las redes sociales, donde es especialmente activa la vizcaína Quindi Akeju, que subraya la necesidad de normalizar la migración. Las migraciones siempre han existido a lo largo de la historia. La migración para el ser humano es como el agua al cuerpo. Todas las personas que habitamos en diferentes partes del mundo hemos migrado en algún momento de la historia y empezar también a descriminalizar, ¿no?, la migración. Y esto implica, lógicamente, tener una perspectiva antirracista debido a que la idea de la migración está ligada a las personas racializadas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces es urgente combatir el racismo desde la raíz, ¿no? Desde sabiendo que pues, es algo que no solamente es social, sino que también es estructural, vive en nuestras formas de vida, en nuestro pensamiento, pero también en las instituciones y es responsabilidad de toda la sociedad combatir el racismo. Precisamente una de las principales reivindicaciones del movimiento antirracista ha sido la petición de regularización de las personas migrantes afincadas en el Estado español, medida que recientemente ha sido aprobada y que permitirá que más de 500.000 personas ganen en derechos, sobre todo en el ámbito laboral. Me puse a llorar, me emocioné. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en Navarra, llevo 3 años con mis hijas que son menores, que todavía son ilegales, no tienen papeles, lo que les impide de tener acceso a muchas cosas. La educación, sí tienen acceso a la educación, están estudiando,
pero esto los impedía de tener la tarjeta sanitaria. Aunque llevamos aquí 3 años, quedamos sin tener tarjeta sanitaria durante 1 año. Entonces, esta noticia me ha llegado como un milagro, pero es lo que decía antes. La ley dice los que están hasta diciembre de 2025, porque he dicho que es una sustitución, porque los que han llegado en enero van a sustituir lo que estaban antes. Entonces, me alegro con esta noticia, pero aún quedo un poco triste que tenga regularización para todos los migrantes, no solo los que han llegado antes de diciembre, no, sino que todos. Cuando llegue un migrante que sea regularizado, eso también ayudará a disminuir la esclavitud. Porque cuando trabajas sin papel, no tienes voz, no puedes hablar, no puedes decir nada, no puedes decir no, solo sí. Es una carga, es una larga historia, un doble carga que llevamos nosotros mujeres migrantes, sino también como mujer musulmana, con hijab. Eso te costará acceder al trabajo, aunque tenga los papeles. Yo tengo los papeles, sí, todo bien, está bien, pero el trabajo, ¿cómo voy a conseguirlo? Siendo mujer negra, que somos consideradas mujeres analfabetas, sumisas, y además llevando hijab te consideran como que no puedes.